Padre Celestial, muchas gracias que estamos aquí una vez más. Necesitamos que ilumines nuestras mentes con tu Espíritu Santo y nos guíe. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Martín, se nos ha advertido que si tú haces tu deber, tú serás considerado extremista. Y creo que es hora de que abordemos alguna de estas cosas. Yo no quiero volverlo demasiado personal, pero hay algunos problemas que deben abordarse. Y es un hecho que hay una división en la iglesia ahora mismo. Y se están formando dos grupos, y nos guste o no, es una gran realidad. Así que necesitamos hablar de eso. Ahora, cuando se trata de las personas que están del otro lado, digamos, nuestro pensamiento, eso no significa que condenamos a los individuos, pero ciertamente significa que condenamos lo que ellos dicen y representan. Siempre, Jesús nunca condenó a la persona, Él condenó el pecado que ellos tenían. Así que veámoslo bajo esa luz. Y hablamos la última vez sobre la división. Y no podemos negar que hay una división en la iglesia. Y esta división es profunda. Y esconderla debajo de la alfombra no es una solución. Y desafortunadamente, hay un engaño junto con la división, sí. Así que tenemos que mirarlo con mucho cuidado, porque definitivamente estamos en la línea de fuego. Y ellos también están en la línea de fuego, porque ambos lados se están disparando. Ahora, se nos advierte que dejemos que la verdad haga su corte. Así que no seamos demasiado personales, pero tratemos el asunto. Segunda de Crónicas 20:20 nos dice, y se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y al salir, Josafat se paró y dijo, oídme, Judá, y vosotros, moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Aquí está en plural, así que se dirige a toda la gente, a todo el pueblo. Y dice que si quieres ser establecido, tú tienes que creer en Dios y tú tienes que creer en sus profetas. Y entonces solamente así tú puedes florecer. A la ley y al testimonio. Ahora, el remanente tiene el testimonio, sí. Y si el testimonio, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 19, es el espíritu de profecía, sí. O sea, aquí hay dos piernas. Tú no puedes pararte en una sola. Tú tienes que creer al Señor tu Dios y tienes que creer a sus profetas. Ahora, leemos en testimonios para la iglesia. Bueno, hay bastante que leer en los testimonios hoy. Algunos de ellos son muy conocidos y la gente podría decir, ¿por qué están leyendo esto? Porque me parece que algunas personas no quieren establecerse ahora. Y el problema que tenemos es que tenemos un mensaje y el remanente tiene el mensaje de los 3 ángeles, para ser exactos, y tiene que ser predicado al mundo. Pero si tú no estás establecido, ¿cómo tú puedes hacerlo? Ahora, si tú niegas la veracidad de los mensajes de los 3 ángeles, ¿puedes llamarte adventista del séptimo día? No. Y eso es lo que yo creo que este mensaje dice que tenemos hoy. Está orientado hacia esa persona que descalifican esta parte del remanente de la iglesia. Sí, pero porque algunos de los que llegan en contra del mensaje son los mismos que tienen ocupaciones de liderazgo y son lo que enseñan en nuestras iglesias a la juventud y en nuestros colegios. Desafortunadamente, la Biblia nos dice que esto será así. La diferencia es que tú tienes la opción de dejarte engañar por estas personas o de ver a través de ellas. Así que echemos un vistazo a algunas de las declaraciones y luego abordaremos los problemas. Leemos en Testimonios para la Iglesia. El mundo está agitado con el espíritu de guerra.
La profecía del capítulo 11 de Daniel casi ha llegado a su pleno cumplimiento. Pronto tendrán lugar las escenas de angustia de las que hablan las profecías. ¿Es este el futuro? Sí. ¿Esto es perteneciente a su tiempo o al futuro? Al futuro. Ahora, hemos tratado eso anteriormente, no vamos a ir a todo eso. Se me mostró a los habitantes de la tierra en la mayor confusión. La guerra, el derramamiento de sangre, la privación, la miseria, el hambre y la pestilencia estaban presentes en la tierra. Oh, Martin, ¿estas cosas están en la tierra? Sí. Mi atención fue entonces retirada de las escenas. Parecía haber un poco de tiempo de paz. Una vez más se presentaron ante mí los habitantes de la tierra y de nuevo todo estaba en la mayor confusión. Contiendas, guerras y derramamiento de sangre con hambre y pestilencia se extendieron por todas partes. Hemos discutido eso la última vez. Hemos tenido disturbios, hemos tenido una Segunda Guerra Mundial, hemos tenido la Primera Guerra Mundial, hemos tenido guerra en todas partes a lo largo y luego hubo un breve periodo de tiempo, bueno, que le llamamos una relativa paz. Y ahora nuevamente habrán todos esos problemas, estos conflictos, derramamiento de sangre, hambruna y en todas partes. Otras naciones estaban involucradas en esta guerra y confusión. Sí, otras naciones. Y estamos viendo que esto sucede. La guerra provocó hambre. Ahora tenemos advertencia de que ciertas guerras que tienen lugar ahora causarán hambruna. Oh, lo hemos demostrado una y otra vez en los pocos episodios. La miseria y el derramamiento de sangre causaron pestilencia y desfalleció el corazón de los hombres por el temor y por esperar las cosas que vendrán sobre la tierra. Esta es una advertencia seria. ¿Esto es para ese tiempo o es para un tiempo futuro? Yo pienso que tú estás ciego si tú piensas que esto es en el pasado. Ok. Así que esta profecía se aplica a nuestro tiempo, ¿verdad? En nuestros días, como en la antigüedad, las verdades vitales de la palabra de Dios se dejan de lado para las teorías y especulaciones humanas. ¿Esto está sucediendo? Sí, pero desafortunadamente en algún momento, estas personas con las especulaciones y teorías tendrán verificadores de hechos. Muchos ministros profesos del Evangelio no aceptan toda la Biblia como la palabra inspirada. Ese es un hecho, sí. Un hombre sabio rechaza una parte, otro cuestiona otra parte. Ellos establecen su juicio como superior a la palabra. Y la escritura que enseñan descansa en su propia autoridad. Su autenticidad es destruida, por lo que las semillas de la infidelidad se siembran al voleo para que la gente se confunda y no sepa qué creer. Hay muchas creencias que la mente no tiene derecho a albergar. Ahora, incluso en nuestra propia iglesia, me he sentado con personas prominentes en posiciones de liderazgo que no creen en el relato de la creación. En realidad son evolucionistas. En mi opinión, no deberían estar en el remanente y adorar al que hizo los cielos y la tierra y los manantiales de agua, como está en la Biblia. Tú lo aceptas o no puedes llamarte a ti mismo alguien que cree en la ley y el testimonio. La maldad está alcanzando un nivel nunca antes alcanzado y sin embargo muchos ministros del Evangelio claman paz y seguridad. ¿No fue uno de nuestros anteriores WhatsApp acerca de estas alturas que está llegando la maldad? Pero los mensajeros fieles de Dios deben seguir adelante con firmeza en su obra, revestidos con la panoplia del cielo. Deben avanzar sin temor y victoriosamente, sin cesar nunca en su guerra, hasta que cada alma a su alcance haya recibido el mensaje de la verdad para este tiempo. Entonces, hay un mensaje que es para el tiempo en que vivimos. Lo que el profeta escribió no era sobre su tiempo, sino sobre el futuro. También leemos, y hemos tenido esta declaración muchas veces, mensaje seleccionado. El último engaño de Satanás será invalidar el testimonio del Espíritu de Dios. Ellos querrán hacer que los testimonios no tengan efectos. Eso no significa que lo quitarán, no.
Ellos solo dirán que esto no es para nuestro tiempo, que esto no aplica a nosotros. Sí. ¿Y quién va a trabajar aquí? Bueno, donde no hay visión, el pueblo perece. Proverbios 29:18. Y acabamos de leer la declaración que tú tienes que creer en los profetas. Tienes que creer en Dios y serás establecido. Satanás trabajará ingeniosamente de diferentes maneras y a través de diferentes agencias para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el verdadero testimonio. Eso va a suceder y desafortunadamente también será con engaño, porque a veces puede haber personas que estén citando al profeta y el espíritu de profecía, pero lo están haciendo fuera de contexto o lo están haciendo de cierta manera para lograr el punto que ellos quieren lograr. Así es. Así que, créalo o no, este es el engaño de Satanás. Así que él quiere hacer que esto no tenga efecto y ese es el engaño de Satanás. Y cualquiera que lo haga, sabiéndolo o sin darse cuenta, se está convirtiendo en un agente de Satanás. Eso es lo que dice el versículo. Sí, eso es lo que dice. Así que esa es una declaración bastante triste. Ahora, he estado leyendo parte de la documentación que ha estado saliendo dentro de nuestras propias filas. Y es bastante desconcertante. Ahora he tenido esta experiencia durante años, así que esto no es nada nuevo. Bueno, hemos mostrado también en episodios anteriores todo eso. Sí, pero hagámoslo y asegurémonos de saber dónde estamos parados. Porque el Evangelio no está ahí para traer paz, sino para traer división en líneas claras. Tú crees una cosa o crees otra cosa, tú no puedes llamarte a ti mismo parte de un remanente que se supone que debe predicar los mensajes de los tres ángeles si tú niegas los conceptos básicos. Es imposible. Ahora, sé que hemos hablado mucho sobre teoría de conspiración. Pero, ¿qué es exactamente una teoría de conspiración? Eso es importante. En la mente de algunos de nuestros teólogos y líderes. ¿Qué es una conspiración? Ahora, he leído muchos artículos escritos en el pasado por personas prominentes, incluso presidentes, que escribieron artículos que ellos niegan los conceptos básicos de que el papado es la bestia o que la marca de la bestia es lo que hemos afirmado que es a lo largo de los siglos, ¿sí? Ahora, cuando ellos escriben cosas como esa, entonces ellos están muy indignados y reciben una respuesta. Y si hay alguien contrario a su forma de pensar, entonces tildado de extremista, de extrema derecha. Y tú sabes que eso sucederá. Y es por eso que le dijimos ese título. Ahora, aparecieron varios artículos en la prensa. Y esto es de Vayan Adventist. Esta revista, en realidad, destaca artículos de nuestros destacados teólogos y líderes. Y en realidad hubo dos artículos que se escribieron contra las teorías de conspiración. Ahora queremos saber qué son las teorías de conspiración. Ahora, el primer artículo fue un artículo bastante largo, escrito por alguien de BRI, y advierte en contra de aceptar teorías de conspiraciones y cómo evitar las trampas de aquellos que proclaman teorías de conspiración. Bueno, él no fue directo, pero fue un argumento bastante largo. Así que en mi opinión hubo muy poca sustancia. Pero trató de señalar que aquellos que caen en esa categoría, de acuerdo con sus opiniones, deben evitarse. Y debemos ceñirnos al pensamiento convencional. Pero luego había otro artículo. Y está en alemán. Así que intentaré traducirlo lo mejor que pueda. Está escrito por un teólogo muy prominente de nuestras universidades más destacadas. Y en mi opinión, esa universidad ha enseñado muchas cosas en el pasado que no riman con los mensajes de los tres ángeles. De hecho, van directamente en su contra. Esa es mi opinión personal.
Y en mi opinión personal sería cauteloso con cosas que salgan de sus plumas, pero cualquier cosa, lo que están escribiendo aquí nos da una idea de cómo ellos piensan. Y esto es importante, necesitamos entender cómo piensan. Y también debemos darnos cuenta de que estas instituciones y personas no tienen una pequeña voz en la iglesia. Sí, a menudo ellos representan el adventismo en círculos donde se toman ciertas decisiones. Sí, como mencionamos antes, como la conferencia general de los adventistas del séptimo día, cuando tienen una sesión, están todos estos delegados de diferentes partes del mundo y ellos se reúnen para votar. Estas personas también vienen y votan. Y luego otras personas son eliminadas y no se les permite estar allí con una voz. Entonces parece que tienes una voz parcial, ¿verdad? Y algunas de estas personas parecen crear la impresión de que representan a la iglesia. Y ciertamente no me representan a mí en absoluto, o a muchas otras personas de ideas afines a ti y a mí. Así que el título de este es Basma Adventix. Está hablando alemán aquí, no sé. ¿Qué hace que los adventistas sean susceptibles a las teorías de conspiración? Ahora nos dirá qué son las teorías de conspiración y en particular cómo se definen en términos del aspecto religioso del adventismo del séptimo día. Eso es importante porque aquí por primera vez lo explican en detalle. Y es bueno que la gente vea para que tomen decisiones informadas. Así que echemos un vistazo a lo que él define como teorías de conspiración, que esas son las cosas normales. Así que él está escribiendo aquí, dice, que las teorías de conspiraciones han tenido mucha publicidad en el mundo de hoy y están demostrando que tienen un mensaje que se apoye y que tiene un resultado, por lo que tienen las llamadas conspiraciones, por ejemplo, de que los judíos gobiernan el mundo, el sionismo, etc. Ahora, yo nunca he puesto mi mente en eso básicamente, porque la Biblia me dice bien claro que la bestia y los falsos profetas son en lo que yo debería estar atento. Y luego habla sobre el intento de asesinato de John F. Kennedy, que esa es una teoría de conspiración, y toda la cuestión del nuevo orden mundial. ¿Eso es una conspiración, Martin? Ellos dicen que es conspiración, incluso aunque lo hablen en el Congreso, y ellos mismos lo están exponiendo, hablando de eso. Todo es una conspiración para ellos. No hay hecho asociado con eso, según ellos. El 11 de septiembre, por supuesto, es uno de sus favoritos. Luego el hecho de que hay código de barras, que son una conspiración, o Donald Trump, que dice que le robaron las elecciones, o las conspiraciones que rodean a la pandemia del COVID-19. Por lo que el único que leo entre líneas aquí que es aceptable, o la única historia que es aceptable, es la que se propaga por la corriente de los medios de comunicaciones principales, y los miles de médicos y primeras líneas que no están de acuerdo con la posición, no, ellos le dicen que son conspiradores, sí, y no se le permite tener una voz en ningún lugar, no se le permite hablar. Y aunque hay documentos con miles de firmas, incluso miles de personal médico, no se le permite tener una voz, y se le dice, por ejemplo, que no es un problema de creencias fundamentales. Pero pensé que nuestro mensaje de salud era un problema de creencias fundamentales. Y creo que depende del individuo, esa es mi opinión al menos, para determinar qué voy a poner en mi cuerpo. Y no una corporación me va a decir a mí qué yo debo poner en mi cuerpo. Bueno, y también para mí personalmente, cuando ellos dicen que no es un problema religioso, bueno, pero es mi conciencia. Y la decisión que yo tomo con Dios no es un problema religioso y no se basa en la creencia fundamental, bueno, de nuestro mensaje de salud. Incluso si lo ponen en un segundo lugar, como se enumera como una creencia fundamental, es una creencia fundamental y por lo tanto una cuestión de conciencia. Así que de acuerdo con este escritor, todo es una teoría de conspiración.
Por lo que si tú lees sobre esto, uno u otro lector tendrá que asentir con la cabeza y decir, sí, sí, ahora son todas teorías de conspiración. Esto es lo que generalmente asumes, pero él tiene otra agenda. Él quiere decirnos exactamente en un sentido religioso que es una teoría de conspiración. Llegaremos a eso. Por lo que uno de los criterios sobre una teoría de conspiración es que tú no puedes probarlos. Y es muy difícil contradecirlos. Porque no puedes probarlo, pero tampoco puedes contradecirlo porque presentan evidencias y te ponen como teórico de la conspiración. Por lo que es un problema para ellos de fe. Así que depende si tú crees en este lado o en el otro lado. Así que esto es realmente importante cuando se trata del aspecto religioso de las teorías de las conspiraciones. Así que una vez que vincula cualquiera de estas cosas con un aspecto religioso, entonces está en un terreno peligroso, de acuerdo con este escritor en particular. Y ahora vamos a ir al grano. Este es uno de lo que quiero hablar. No para ser antagonista, Martin. No para ser contrario, sino para mostrar una cierta mentalidad con la suya que prevalece entre muchos de nuestros teólogos y entre muchos de los líderes dentro de esta iglesia. Y desafortunadamente es hora de que los Elías antitípicos comiencen a hablar. Definitivamente, porque de lo contrario, ¿cómo podemos tener esa doble porción? Se supone que debemos estar cumpliendo nuestro deber. Así que vayamos al grano. En actitud de eso, tenemos los escritos de Elena de White para su tiempo, que predijeron el desarrollo de una ley dominical mundial. Esa es una cosa. Vamos a hacer una parada aquí. La ley dominical mundial, según esto, era para su tiempo. Todo lo que sigue ahora era para su tiempo. Martin, ¿no están ellos tratando de dejar sin efecto el Espíritu de Dios? 100%, ¿sí? ¿Y quién es ese? ¿Quién es el único que quiere dejar sin efecto el testimonio? Es el engañador. Es Satanás. Y según la declaración que leemos, es el mismo Satanás. Así que sé que esto puede parecer muy directo, pero necesitamos mostrar esto. Así que veamos cuál es el problema con los escritos de Ellen White. Por lo que parece haber dicho que habrá un domingo mundial, que habrá persecución como la que hubo en la Edad Media, que habrá una sentencia de muerte para los observadores del sábado. Ahora, él dice que eso era para su tiempo. La realidad que tenemos hoy, que en realidad vemos hoy, es que esto no está en armonía con la situación que experimentamos en el mundo de hoy. Así que nada de estos asuntos están sobre la mesa según este escritor. Esto es muy interesante. Y no podemos esperar que suceda en el futuro cercano. Así que, Martin, no podemos esperar en el futuro cercano una ley dominical. No podemos esperar que haya persecución, como en la Edad Media, o que incluso haya una sentencia de muerte. La realidad actual simplemente no muestra esta imagen, y no podemos esperarlo. Así que todo lo que hacemos muestra los desarrollos en el mundo, y todo eso es una teoría de conspiración. Así que definitivamente la etiqueta encaja. Ok. Así que llenar el vacío entre lo que creemos que traerá el futuro y la realidad viva de lo que tenemos ahora para llenar este vacío requiere una teoría de la conspiración. Así que, Martin, todas las cosas que nosotros predicamos, todas las cosas que predicamos sobre cualquiera de estos temas, es una teoría de conspiración para ellos. En otras palabras, el mensaje del segundo ángel y del tercer ángel no es nada más que una teoría de conspiración, según este destacado teólogo en una de nuestra universidad. Y él no está solo, no, porque lo vimos
en nuestras universidades prominentes en los Estados Unidos de América. Y lo hemos visto con respecto a la pandemia, que algunas personas que no estén en la línea oficial o incluso no tomen la actitud que ha tomado la iglesia, serán comparados como extremistas. Sí, y definitivamente lo tuvimos. Y con los médicos y todos estos miembros. Así que aquí hay una línea de distinción muy clara. Y cuando se trata de pedir una discusión sobre el asunto, incluso con miles de firmas, se barre debajo de la alfombra, no se le permite tener esta discusión. Así que ahora podemos ver por qué todo lo que contradice lo que estas personas representan es aparentemente una teoría de conspiración. Además, la profeta está siendo marginada aquí. Nada de lo que ella escribió es para nuestro tiempo. Así que, ¿qué te permite hacer esta teoría de la conspiración? Te permite aferrarte a tu visión tradicional del texto bíblico y la imagen profética. Incluso si los eventos mundiales son totalmente diferentes. En otras palabras, él está negando absolutamente todo vestigio de cumplimiento de alguna de las profecías que leemos en los testimonios. Así que todo esto y todas las cosas que hemos leído del espíritu de profecía también se incluye en los libros de historia. Sí, eso es parte de la historia, no tiene nada que ver con nosotros. Y cualquier intento de alinear la profecía con los eventos actuales no es nada más que una teoría de conspiración. Por lo que esta persona obviamente no tiene necesidad del espíritu de profecía. Ninguno en absoluto. E incluso los pilares tienen que ser vistos bajo una nueva luz. No necesitamos el segundo mensaje y tampoco necesitamos el mensaje del tercer ángel, dicen ellos. Y luego tiene la meta de escribir para que cuanto más desee y cuanto más quieras esperar que sucedan estas cosas, debe ser más necesario y se vuelve más a la luz de los no eventos en el mundo de hoy. Tener una teoría de la conspiración. Así que si tú quieres creer en la Biblia, si tú quieres creer en el espíritu de profecía, entonces no tiene más remedio que convertirte en un teórico de la conspiración. Eso es lo que le está diciendo. Martin, esto es horrendo. Entonces, hay una pregunta. ¿Cómo podemos protegernos contra estos falsos caminos de la conspiración que solo puede florecer en un ambiente de desconfianza y miedo? Así que, Martin, las teorías de conspiración solo pueden prosperar en un ambiente de miedo y desconfianza. Esto es realmente muy interesante. Él dice que los seguidores de Jesús, por el contrario, tienen confianza y tienen la verdad, no basada en teoría de conspiración, que no hay pecadores que conspiran de un enemigo. En otras palabras, si eres un seguidor de Jesús, no hay un complot siniestro de un enemigo. Disculpe si usted no entendió el punto desde Génesis 1 en adelante. ¿Y qué pasa con la declaración que dice que no habrá un momento que la santa sombra de Satanás? Ese es el espíritu de profecía, sí. Ellos lo van a tirar si dice eso. Pero tu adversario, el diablo, anda como león rugiente que viene a devorar. Eso está en las Escrituras. Y parece que no hay problema y no hay hombre de pecado a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Parece que eso es lo que quieren decir y también quedó en la historia. Así que, Martin, si tú crees en los mensajes de los tres ángeles, si tú crees en el espíritu de profecía, tú tienes que ser un teórico de la conspiración y tú te harás enemigo del Estado y te harás enemigos de la iglesia. Tú serás un extremista en la lista de ellos por siempre. Esto me recuerda ese sermón que diste sobre
sobre los extremistas del libro de los herejes, sí. ¿Y cuál es la definición según Roma sobre un hereje? ¿Y cuál es el verdadero significado? Y esto es lo mismo. Esta es la diferencia entre el significado real de un teórico de la conspiración y su versión. En otras palabras, no hay un complot siniestro, según ello, de un enemigo. Allí no hay planes o acciones de otras organizaciones religiosas. No hay organizaciones secretas orientadas globalmente, ni organizaciones secretas. No hay trampa que pueda quitarte tu confianza en Dios. Así que, en otras palabras, Martin, todas las cosas que creemos, según la Biblia y el espíritu de profecía, según este teólogo, es una teoría de conspiración. Así que no hay un mensaje del segundo ángel, no hay un mensaje del tercer ángel, no hay una ley dominical que viene, no hay ningún esfuerzo para deshacerse de esos que están inclinados a guardar la ley de Dios. Y la cosa triste es que él no está solo, como mencionaste. No. Hemos mencionado teólogos de nuestras universidades, de Loma Linda, de la Universidad de Andrews, de alto nivel en la jerarquía, que todos parecen tener la misma mentalidad. Y Martin, la mayoría de ellos se convierten en delegados y pueden votar en nuestra iglesia. Sí. Y otra cosa que es triste para mí, que incluso este es el lado más liberal, pero incluso tienen los mismos pensamientos en el lado conservador. Sí. Así que, Martin, ¿nosotros creemos en el espíritu de profecía o no lo hacemos? ¿No es una creencia fundamental? Lo es. Y tú no puedes decir, esta porción sí y esta porción no. Es lo mismo que decir que hay porciones de la Biblia que quiero creer y hay porciones que no quiero creer. Sí. ¿Por qué están tan obsesionados con las teorías de conspiración estas personas? ¿Por qué están tan obsesionados con eso? ¿Por qué están sentándose en consejos ecuménicos donde ellos tienen que explicar algunas de las cosas con algunos de los evangelistas que están saliendo de esta iglesia y ellos tienen que marginarlos para poder sentarse en la misma mesa ecuménica y simplemente etiquetarlos a ellos como derechistas extremistas? Así que aquí hay un artículo en Mensajes Selectos. Lo hemos leído muchas veces, pero lo pondremos de nuevo. Incluso en la iglesia adventista, tenemos mucho más que temer de lo que están adentro que de lo que están afuera. Los obstáculos para la fortaleza y el éxito son muchos mayores en la iglesia misma que en el mundo. Los incrédulos tienen derecho a esperar que aquellos que profesan guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús harán más que cualquier otra clase para promover y honrar mediante su vida coherente, por su ejemplo piadoso y su influencia activa, la causa que representan. Pero cuán a menudo los defensores declarados de la verdad han demostrado ser el mayor obstáculo para su avance. La incredulidad consentida, las dudas expresadas, la oscuridad abrigada, animan la presencia de ángeles malignos y abren el camino para la realización de las artimañas de Satanás. Así que, Martin, cada vez que quieras poner en duda el espíritu de profecía, como lo hizo ese teólogo, y tirarlo a la basura como teoría de conspiración, ¿no califica a este hombre para esta declaración? Sí lo hace. Así que, ¿qué nos dice el conflicto de los siglos? El sábado será la gran prueba de lealtad, porque es el punto de la verdad, especialmente la gran controversia. ¿No acaba este hombre de tirar eso en la basura? Sí, él dice que no es para nuestro tiempo. Ok. Cuando la prueba final llegue, entonces se trazará la línea de distinción entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras que la observancia del falso día de reposo en cumplimiento de la ley del Estado, contraria al cuarto mandamiento, será en una vocal de lealtad al poder que está en oposición a Dios. Guardar el verdadero día de reposo en obediencia a la ley de Dios es una evidencia de lealtad al Creador. Él tiró todo eso en la basura, sí. Mientras una clase, al aceptar la señal de sumisión a los poderes terrenales, recibe la marca de la bestia, la otra elige la señal de lealtad a la autoridad divina, recibe el sello de Dios. Ese es el mensaje del tercer ángel. Pero él se desechó de eso. ¿Y cómo los llamó? Teoría de conspiración.
Hasta ahora, aquellos que presentaron las verdades del mensaje del tercer ángel, a menudo se le ha llamado y se le ha considerado como meros alarmistas, extremistas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa ganaría el control en los Estados Unidos, la Iglesia y el Estado se unirán para perseguir a los que guardan los mandamientos y han sido pronunciados sin fundamento y absurdo. ¿Acabamos de leer eso? Exactamente, fue la misma palabra. ¿Acabamos de leer eso? Sí. Y estas son las personas que educan a nuestros teólogos y a nuestra juventud. Yo haría un llamado a los padres: nunca envíen a sus hijos a ninguno de nuestros institutos donde enseñan este tipo de infidelidad. Se ha declarado con confianza que esta tierra nunca podría convertirse en otra cosa que el defensor de la libertad religiosa. ¿No dijo que las circunstancias de hoy no reflejan en nada lo que se predice? Pero a medida que se agita ampliamente la cuestión de hacer cumplir la observancia del domingo, se ve que los eventos que tanto se dudaron y no se creyeron se acercan. Y el mensaje del tercer ángel producirá un efecto que no podría haber tenido antes. Bueno, ¿tú crees esto o tú crees a los teólogos? Tú tienes una opción. Y entonces nada de lo que está sucediendo en el mundo de hoy tiene ningún sentido. Y nada tiene que ver con la profecía. Así que, Martín, me temo que tenemos la etiqueta y nosotros sabemos que la etiqueta es un acrónimo de hereje. Dios requiere que sus siervos caminen en la luz y no se cubran los ojos para que no puedan discernir las obras de Satanás. Ellos deben estar preparados para advertir y reprender a los que están en peligro a través de esto, a través de sus sutilezas. Satanás estará trabajando en la mano derecha e izquierda para obtener un terreno ventajoso y él no descansa. Él es perseverante, es vigilante y astuto para aprovechar cada circunstancia y convertirla en su cuenta, en su guerra contra la verdad y los intereses del reino de Dios. ¿Tenemos el deber de exponerlo y hablar de ello? Claro que sí. Y eso es importante, porque hay mucha gente que van a decir: ¿qué están haciendo? ¿Están volviendo sus almas contra la iglesia? No, yo no estoy volviendo mi alma contra la iglesia. Estoy volviendo mi alma contra la falsa ideología que está en la iglesia. Y no contra la iglesia. Este es el remanente. Pero desafortunadamente hay profetas de Baal dentro del remanente. Es un hecho lamentable que los siervos de Dios no estén ni la mitad de despierto a la naturaleza salvaje de Satanás de lo que deberían. Y en lugar de resistir al diablo para que huya de ellos, muchos se inclinan a hacer un compromiso con los poderes de las tinieblas. Él negó que cualquier cosa que esté remotamente asociada con lo que el espíritu de profecía predijo en términos del papado, la ley que será puesta, la ley dominical, etc., que todo eso es teoría de conspiración. Así que solo asegurémonos de nuevo. La palabra de Dios ha advertido el peligro inminente. Deje que esto no se preste atención y el mundo protestante aprenderá cuáles son realmente los propósitos de Roma, solo cuando sea demasiado tarde para escapar de la trampa. Ella está creciendo silenciosamente en poder. Sus doctrinas están ejerciendo su poder, influencia en las salas legislativas de las iglesias y en los corazones de los hombres. Por lo que Laudato Si no tiene influencia en la humanidad. Pero si observamos a todos los líderes que hemos mostrado en un episodio anterior, hablando exactamente con las palabras de Laudato Si. Esa es una conspiración, Martín. Te van a decir que es teoría de conspiración. Ella está acumulando sus elevadas y masivas estructuras en los rincones secretos de los cuales sus antiguas persecuciones se repetirán. Eso es una teoría de conspiración, Martin. Sigilosamente e insospechadamente está fortaleciendo sus fuerzas para promover nuestros propios fines y cuando llegue el momento, ella atacará. Esa es una conspiración. Todo lo que ella desea es terreno ventajoso y esto ya se le está dando. Pronto veremos y sentiremos lo que el propósito del elemento romano es. Cualquiera que crea y obedezca la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. El papado es justo lo que la profecía declaró que era. La apostasía de los últimos tiempos. Tú puedes ver, pero si tú pones esto como una teoría de conspiración,
el papado ganará y tú estarás de su lado. Sí, tú no estarás en su contra, tú serás su amigo. Tú serás quien le ayude. Y esto es parte de una política, asumir el personaje que mejor cumplirá con su propósito, pero debajo de la apariencia variable del camaleón, ello oculta el veneno invariable de la serpiente. Cita, no estamos obligados a mantener la fe y las promesas con los herejes. Ella declara, este poder, cuyo registro por 1000 años está escrito en la sangre de los santos, ahora será reconocido como parte de la Iglesia de Cristo. No es sin razón que en los países protestantes se ha hecho la afirmación de que el catolicismo difiere menos ampliamente del protestantismo que en épocas anteriores. Ha habido un cambio, pero el cambio no está en el papado. De hecho, el catolicismo se parece mucho al protestantismo que existe ahora, porque el protestantismo ha degenerado mucho desde los días de los reformadores. Yo creo que algunos de nuestros teólogos han bebido del vino de Babilonia y han venido a ver los asuntos de la misma manera que el mundo protestante lo está viendo. Y luego, lamentablemente, ellos dicen presuntuosamente que el seguidor de Jesús no hará esto. No. Aquí hay una cita del Conflicto de los Siglos. Mientras las iglesias protestantes han estado buscando el favor del mundo, la falsa caridad les ha cegado los ojos. No ven más que es justo creer el bien de todo mal y como resultado inevitable, finalmente creerán el mal de todo bien. Martin, esto es tan poderoso. En lugar de defender la fe que una vez fue entregada a los santos, ahora se están, por así decirlo, disculpándose con Roma por su opinión poco caritativa de ella, pidiendo perdón por su intolerancia. Una gran clase, incluso en aquellos que miran el romanismo con malos ojos, temen poco peligro de su poder e influencia. Martin, ¿podemos decir lo mismo? Que lo mismo se aplica también a muchos de los líderes y teólogos dentro de nuestra iglesia. Sí, eso es la profecía. Muchos insisten en que la oscuridad intelectual y moral que prevaleció durante la Edad Media favoreció la difusión de sus dogmas y supersticiones y opresión, y que la mayor inteligencia de los tiempos modernos, la difusión general del conocimiento y la creciente liberalidad en materia de la religión prohíben un renacimiento de la intolerancia y la tiranía. ¿No acaba de decir eso ese señor en su artículo? Cualquiera que predice un resurgimiento de la intolerancia y la tiranía es, según él, un teórico de conspiración. Y luego, según el otro artículo, que era más largo, que me parece a mí que ese es el pensamiento de la parte superior en muchos casos. El pensamiento mismo de que tal estado de cosas existirá se ridiculiza. Martin, ¿estamos viendo un cumplimiento de la profecía? Sí, eso es exactamente lo interesante. Así que este artículo en realidad está cumpliendo la profecía. Ese es el punto. Ellos están cumpliendo la profecía y no lo saben. ¿No necesitan ser advertidos? Es cierto que una gran luz intelectual, moral y religiosa está brillando sobre esta generación. En las páginas abiertas de la Santa Palabra de Dios, la luz del cielo ha sido derramada sobre el mundo. Pero cabe recordar que cuanto mayor es la luz, cuanto mayor la luz es otorgada, la oscuridad de los que la rechazan será más pervertida. Y es tan triste porque de eso se trata, de que si tú no te arrepientes de lo que dices, como dice este artículo, tú también estarás cumpliendo esa parte de la profecía. Sí, entonces Roma es exactamente lo que la Biblia dice que es y lo que el espíritu de profecía dice que es. Y ningún teólogo, ni líder, por muy elocuente que sea, puede negarlo. Si un estudio devoto de la Biblia debería mostrar a los protestantes el verdadero carácter del papado y les haría aborrecerlo y evitarlo. Ahora, Martin, esto no significa que usted deba aborrecer y evitar a la gente. Nunca. Eso no quiere decir eso. Significa que tú debes exponer sus mentiras y las falsas doctrinas y la falsa esperanza y la falsa salvación y señalarles a Jesucristo como el único medio de salvación.
Hay una gran controversia entre Cristo y Satanás. Y hay una gran controversia entre los representantes de Dios, el remanente, y los representantes de Satanás. Y si tú niegas esa gran controversia, o si tú te atreves a colocarla en el ámbito de las conspiraciones, tú eres un agente de Satanás. Pero muchos son tan sabios en su propia presunción que no sienten la necesidad de buscar humildemente a Dios para ser conducidos a la verdad. Aunque se enorgullecen de su iluminación, ignoran tanto las Escrituras como el poder de Dios y deben tener algún medio para aquietar sus conciencias y buscan lo que es menos espiritual y humillante. Lo que ellos desean es un método para olvidar a Dios que pasará como un método para recordarlo. Esas son palabras brillantes, creo que debo leer de nuevo. Lo que ellos desean es un método para olvidar a Dios. Lo que pasará, que será un método para recordarlo. El papado está bien adaptado para satisfacer las necesidades de todos. Está preparado para dos clases de la humanidad que abarcan casi la totalidad del mundo. Aquellos que se salvarán por sus méritos y aquellos que se salvarían en sus pecados. Aquí está el secreto de su poder. Tú sabes, Martin, podríamos tener un sermón completo sobre esa declaración. Y le pediría a la gente que lo beba. ¿El papado defiende la salvación por obras? 100%. ¿No son los sacramentos medios para la salvación? Y sin embargo, al mismo tiempo, faculta a las personas como la mafia y cualquiera que esté asociado con ellos para seguir pecando, porque ellos tienen este tesoro de mérito que pueden confiar en todas las demás religiones, incluso en las religiones paganas, como la masónica. Ellos pueden llamar a esto un sistema cristiano, pero el problema es si vas a la oración anterior y la repites. Son tan presuntuosos que piensan que esta es la voluntad de Dios. Incluso personas en la iglesia piensan eso. A medida que la verdad se lleva a la vida práctica, la norma debe elevarse más y más para cumplir con los requisitos de la Biblia. Que Martin, es un contraste que tenemos que aceptar. Esto no es solo una guerra entre dos mentalidades, incluso dentro de la iglesia. Esto tiene que ver con la verdad. Y cuando tú aceptas la verdad tiene un poder santificador. No solo es una cuestión de ir a la guerra, es una cuestión de llevar la armadura. Y tú puedes leer las declaraciones en la Biblia. ¿Qué constituye la armadura de Dios? Y el cinturón de la verdad. Si tú no lo tienes, entonces no tienes tus lomos ceñidos. Por lo que debes tener estándares elevados. Esto requerirá oposición a las modas, costumbres, prácticas y más del mundo. Así que Martin, todo lo que el mundo le arroja y dice que es verdad, ¿puedes simplemente aceptarlo? No, tú tiene que ser probado por la ley del testimonio. Tú tienes que ponerlo en el cuadro profético. Ok. Las influencias mundanas, como las olas del mar, golpean a los seguidores de Cristo para apartarlos de los verdaderos principios de la mansedumbre y la gracia de Cristo. Pero deben permanecer tan firmes como una roca a los principios. Se requerirá coraje moral para hacer esto. Así que Martin, si tú te paras con coraje moral por algo, por ejemplo, que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tú no permitirás que nadie lo manipule, lo cual va en contra de tu conciencia, requerirá coraje moral, definitivamente. ¿Tendrá oposición? Claro que sí. La independencia moral estará totalmente en su lugar cuando se oponga al mundo. La independencia moral.
Al conformarnos enteramente a la voluntad de Dios, seremos colocados en terrenos ventajosos. Y es por eso que he resaltado esto. Está el terreno ventajoso al que se le da el poder de la bestia. Y ella es útil preparándolo para difundir sus abominaciones en esa copa llena de abominaciones. Y el mundo las está bebiendo. Pero aquí hay otro terreno ventajoso, basado en las Escrituras y creyendo en los profetas. Y verá la necesidad de una separación decidida de las costumbres y prácticas del mundo. Martin, así que cuando nos alineamos en las costumbres y prácticas, ¿no vamos en contra de Dios? Claro que sí. 100% tú te separas de Dios. No debemos elevar nuestro estándar solo un poco por encima del estándar del mundo, pero debemos hacer claramente evidente la línea de demarcación. Sí, tiene que ser evidente, de acuerdo con ellos. Si tú no lo haces, eres un extremista. Bueno, veamos si llegamos allí. Hay muchos en la iglesia que en el fondo pertenecen al mundo. Pero Dios llama a aquellos que dicen creer en la verdad, que avancen a elevarse por encima de la actitud actual del mundo y de las iglesias populares de hoy. ¿Dónde está la negación? ¿Dónde está el llevar la cruz que Cristo ha dicho que debe caracterizar a sus seguidores? La razón que tenemos la poca influencia sobre los parientes y asociados incrédulos es que hemos manifestado poca diferencia en nuestras prácticas a las del mundo. Martin, este es un tema muy serio. Bueno, si leemos esto, podemos ver en nuestra iglesia una aplicación incorrecta de la música. Vemos la táctica de coerción, sí. Y de nuevo, vemos táctica de exclusión. Definitivamente. Vemos marginación, vemos insultos, veremos etiquetas. ¿No acabamos de leer un artículo que etiquetaban a las personas? Ok. Los padres necesitan despertar y purificar sus almas practicando la verdad en su vida hogareña. Cuando alcancemos el estándar que el Señor quiere que alcancemos, los mundanos considerarán a los adventistas del séptimo día como extraños, singulares y extremistas. Yo también quiero ser considerado como singular, extraño y extremista. Incluso si eso significa la ira de muchos de nuestros líderes. Somos hechos espectáculo para el mundo y para los ángeles y los hombres. Esta declaración viene de Profetas y Reyes. En obediencia a la ley de Dios hay una gran ganancia. En conformidad con los requisitos divinos, hay un poder transformador que trae paz y buena voluntad entre los hombres. Si las enseñanzas de la palabra de Dios hicieran la influencia controladora y la vida de cada hombre y mujer, si la mente y el corazón estuvieran bajo el poder restrictivo, los males que ahora existen en la vida nacional y social no encontrarían lugar. Martin, ¿encontramos males en la vida nacional y social? En todo el mundo, incluso en las legislaciones que se están aprobando. En cada hogar surgiría una influencia que haría que los hombres y mujeres fuertes en perspicacia espiritual y poder moral, y por lo tanto, la nación y los individuos serían colocados en un terreno ventajoso. ¿Qué tipo de terreno ventajoso queremos? Deseo el que está con Dios. Primera de Pedro capítulo 5. Sé sobrio, mantente alerta, porque tu adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No digo ese artículo que no hay enemigo por ahí. Exactamente. Eso él dijo, sí. Al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que las mismas tribulaciones se cumplen en vuestros hermanos que están en el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de haber padecido un poco de tiempo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea toda la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Martin, si alguna vez hubo un tiempo donde necesitamos tener la perfección de la justicia de Cristo,
Cuando alguna vez hubo un tiempo en que necesitamos ser establecidos en lo que queremos creer, para que podamos ser asentados en la verdad, para que no seamos movidos, es ahora, para que podamos ser sellados y estar listos, sí. Y ser sellados significa estar asentados en la verdad, que no se puede mover. Entonces ese tiempo debe ser ahora. Y entonces, para Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. ¿Quién reclama el dominio ahora? Satanás. Satanás lo reclama. Y sus agentes están trabajando duro en su nombre. Sí. ¿No debería el pueblo de Dios ser aún más celoso ahora, en este momento? Bueno, oremos. Padre Celestial, a veces hay que decir cosas y hay una clara demarcación de pensamiento. O caminamos en una corriente o caminamos en la otra. Y si la corriente en la que caminamos está etiquetada, entonces que así sea. Si es la verdad, queremos defenderla. Y seamos extraños, extremistas, singulares, extremistas a los ojos del mundo. Pero que el Dios del cielo muestre al mundo en que hemos creído en la palabra de Dios y hemos confiado en sus profetas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.